Inicio esta segunda sesión centrada en el pensamiento estético de Hutchinson, recordando que para él el fundamento de la belleza es siempre un tipo de uniformidad o unidad de proporción entre las partes y de cada parte respecto del todo, es decir, uniformidad en la variedad. Y siendo el fundamento de la belleza siempre un tipo de uniformidad, una unidad de proporción entre las partes, sería por ello posible explicar que haya tanta diversidad de gustos observable en la arquitectura, jardinería y en las artes en general en los diversos países. Pues todos ellos, nos dice Hutchinson, pueden tener uniformidad, aunque las partes en uno puedan diferir de las partes en otro. Las construcciones chinas o persas no son, escribe Hutchinson, como las griegas o las romanas, y sin embargo las primeras, las construcciones chinas o persas, tienen su propia uniformidad de las diversas partes entre sí respecto del todo, del mismo modo que la tienen las griegas o las romanas. Aunque otros países no siguen las proporciones griegas o romanas, afirma Hutchinson, sin embargo hay en ellos una proporción mantenida, una uniformidad y parecido de las figuras correspondientes. Los mismos edificios indios, apostilla Hutchinson, tienen cierto tipo de uniformidad y muchas de las naciones orientales, aunque difieren en muchas cosas de nosotros, tienen sin embargo una gran regularidad y belleza en sus costumbres, como los romanos en las suyas. Aquí Hutchinson evidentemente está tratando de justificar, como vemos, la compatibilidad de la existencia de este sentido interno de la belleza que él defiende y la diversidad de gustos que empezaba a hacerse cada vez más obvia en las artes del momento, sobre todo en el mobiliario, en las artes aplicadas, en la arquitectura, en la jardinería, etc. No olvidemos que el gusto por las formas exóticas del arte egipcio, japonés, chino o indostánico empezará a ser muy fuerte desde mediados del siglo XVIII en Inglaterra, siendo desde luego un muy buen ejemplo el Real Jardín Botánico de Kew, en el sudoeste de Londres, que vemos en la imagen, y en el que vemos elevarse esa pagoda erigida en el año 1762 a partir de un diseño basado en la arquitectura china del periodo Tang. Sin embargo, no podemos pasar por alto que Hutchinson, al defender la uniformidad en la variedad como fundamento universal de nuestra consideración de una forma como bella, es decir, al defender que existe un acuerdo universal de los seres humanos, un acuerdo natural en los seres humanos en relación a nuestros gustos por las formas, así Hutchinson estaba en realidad enfrentándose a los posicionamientos subjetivistas que en relación a lo bello estaban proliferando en el campo filosófico en aquellos momentos. Nada es más común, escribirá Hutchinson, entre quienes se han zafado, siguiendo al señor Locke, de las infundadas doctrinas de las ideas innatas, que mantener que nuestro gusto por la belleza y el orden proviene o del interés, o de la costumbre, o de la educación, por la única razón de la variedad de gustos en el mundo. Y partiendo de esto, concluyen que todos nuestros gustos no surgen de ninguna capacidad natural de percepción o sentido. Es decir, que lo que está cuestionando Hutchinson en este texto son esos posicionamientos que en realidad son hoy en nuestro presente, en el siglo XXI, los habituales, que consideran que la belleza es algo puramente relativo, que nuestro gusto por el orden y por la belleza no es algo natural, sino adquirido por la cultura, adquirido por la costumbre, adquirido por la educación. Evidentemente Hutchinson no puede asumir este punto de vista, no puede asumir que nuestra apreciación de lo bello esté simplemente sometida a lo adquirido por la costumbre o por la educación. Es decir, que sea algo adquirido en un contexto cultural determinado. Pues para él, nuestro gusto por la armonía, por la uniformidad, por la variedad, surgiría de una capacidad natural de percepción que todos los seres humanos tendríamos. En el interior, digamos, que formaría parte de nuestra naturaleza. Pero veamos más atentamente cómo Hutchinson elabora esta crítica al relativismo del gusto. Por una parte, afirma, todos ellos admiten, y aquí es obvio Hutchinson se está refiriendo nuevamente a los defensores del relativismo de lo bello, que nuestros sentidos externos son naturales
y que los placeres o dolores de sus sensaciones, aunque puedan aumentarse o disminuirse por la costumbre o la educación y contrapesarse por el interés, son sin embargo realmente anteriores a la costumbre, el hábito, la educación o la previsión del interés. Y hasta aquí, evidentemente, Hutchinson no tiene nada que objetarles. En efecto, por ejemplo, el olfato es un sentido externo natural que, según Hutchinson, hallaría placer en todos los seres humanos cuando olemos, por ejemplo, el aroma del jazmín o el aroma de una rosa. Aunque este placer, sin embargo, podría efectivamente aumentarse o disminuirse por las costumbres olfativas de nuestra cultura o de las pautas impuestas por nuestra educación. Lo mismo sucedería con el sentido que nos proporciona las sensaciones de dulce, salado, ácido o amargo. Acerca de este sentido, escribe Hutchinson, la mente está siempre determinada a recibir la idea de dulce cuando partículas de determinada forma penetran en los poros de la lengua. Y así, la miel, por ejemplo, a todos los seres humanos en principio nos parece dulce, así como el agua de mar nos parece salada. Pero si bien, nos dice Hutchinson, los relativistas del gusto reconocen como naturales a estos sentidos externos, como el olfato o el gusto del paladar, no sucedería así con lo relativo a la belleza, negando lo que Hutchinson denomina sentido interno y que para él es también totalmente natural. Y por tanto, y en contra de los relativistas de lo bello, al igual que todos los seres humanos sentiríamos el sabor dulce cuando saboreamos el azúcar o la miel, sentiremos o deberíamos sentir la idea de la belleza en todos los objetos o ante todos los objetos en los que haya uniformidad en la variedad. El sentido interno, afirma Hutchinson, es una capacidad pasiva de recibir ideas de belleza a partir de todos los objetos en los que hay uniformidad en la variedad. Hay que insistir de nuevo, creo, en que la universidad del sentido de la belleza que defiende Hutchinson es algo muy característico de los filósofos de la Ilustración de este periodo, vinculados a las corrientes empiristas. Algo que además no sería en absoluto incompatible, como Hutchinson defiende y como ya hemos ido comentando, con la enorme variedad de formas artísticas que, motivadas por un gusto por lo exótico cada vez mayor, empezaban a llenar, como decía antes, los interiores y jardines británicos, en los que pirámides egipcias o construcciones chinas, por ejemplo, hacían las delicias de los paseantes. De tal modo, escribe Hutchinson, los hombres pueden tener diferentes gustos sobre la belleza y, sin embargo, la uniformidad o la unidad en la variedad ser el fundamento universal de nuestra consideración de una forma cualquiera como bella. Algo, dice, que descubriremos en la arquitectura, la jardinería, el dibujo y el mobiliario de las casas, en donde, en efecto, y como hemos ido viendo, el gusto por el orientalismo empezaba a hacerse cada vez más manifiesto en Europa y sobre todo en la Inglaterra del momento.